Primera zambullida. Atrévete a marcar la diferencia. ¿Por qué será que el hombre y la mujer generalmente están dispuestos a hacer cosas difíciles, pero no aprecian lo fácil como es debido? Por alguna razón, le hemos dado menor valor a aquellas cosas sencillas que se nos piden. Aquí tenemos a un grupo de criados de Naamán, que son quienes con sus palabras y actitud le llevan a reflexionar y a cambiar de opinión. Qué importante es la influencia que podemos ejercer en aquellos que están a nuestro lado. Aún en medio de un momento de crisis y desesperación, las palabras de estos criados tocaron el corazón de este hombre. Nunca menosprecies o tengas en poco lo que Dios puede decirte aún a través de aquellos que tienen un crecimiento o responsabilidad espiritual inferior a la tuya y se encuentran a tu lado. Es importante que seamos personas que podamos marcar la vida de otros a través de la buena influencia que ejerzamos en ellos. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso en las cosas pequeñas? Para ser limpio, Naamán tuvo que enfrentar este gran desafío. Lo que debía hacer era muy sencillo, pero demandaba una actitud de descenso. En la lectura de las próximas páginas, te vas a encontrar frente al mismo desafío. Para alcanzar la limpieza, el milagro, el cambio en tu vida, tendrás que descender primero. Es imposible que puedas alcanzar las bendiciones de Dios para tu vida si sigues en tu postura de justificarte. Si quieres seguir manteniendo la razón, la imagen, el estatus, tenemos que aprender a descender. Solo si descendemos primero, estaremos en condiciones de zambullirnos. Este hecho implicaba humildad, renunciación, obediencia, una actitud que puede determinar el cambio. ¿Por qué siempre queremos tener la razón? Es necesario descender. No seas sabio en tu propia opinión. Aprende a escuchar. Mira lo que Dios quiere hacer contigo. Hasta entonces, no estaremos preparados para hacer algo que ninguno ha hecho antes. Estaremos listos para la primera zambullida. Este general, tan importante, iba a entrar por primera vez en el agua para sumergirse en el río Jordán. ¿Cuál habrá sido la lucha en su mente? ¿Estoy haciendo el ridículo? ¿Cómo es que el agua de este río sucio va a limpiar mi lepra? ¿Qué pensarán los que me ven y conocen? Me imagino que por todo el contexto que nos menciona la Biblia, los argumentos y pensamientos que habrán venido a su mente lo atormentaban e intentaban sacarle de allí y evitar que continuara. Sin embargo, se sumergió por primera vez. Capítulo 1. No te mezcles con el mundo, marca la diferencia. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer una gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. Esta actitud de Naamán es la que lo comenzaría a diferenciar de los demás. Se atrevió a hacer algo que los otros nunca habían hecho antes. Para alcanzar el milagro, para ser limpios, para tener una vida transformada en santidad, debemos aprender a marcar la diferencia. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levíticos capítulo 20, versículo 24 al 26. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en lo secreto, lo que somos en la búsqueda de Dios, lo que somos en nuestro hogar, lo que somos en nuestra vida íntima, lo que somos donde nadie nos ve. Esa es la clase de persona que en realidad somos. En lo secreto es donde determinamos lo que es lo más importante de nuestra vida. Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás escuchándonos detrás de una fachada religiosa, detrás de la apariencia o hipocresía, y aparentar algo que realmente en lo secreto no somos, pero a Dios no podremos engañarlo. Uno puede frustrarse de muchas cosas en la vida, pero frustrarse de Dios es el último recurso, porque si uno está defraudado de Dios, ¿a quién irá? Solamente Él tiene palabras de vida. Tú puedes pasar por batallas y luchas, pero si tienes la fuente, el agua y los recursos, entonces eres como el roble que, aunque está talado, vuelve a brotar.
El problema es que muchos cristianos no sienten ni tienen esa necesidad diaria de búsqueda, hasta que pasan por la sequía y se dan cuenta de lo que se pierden en Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas y gigantes que vencer. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son los que afectan nuestro ser. El mundo cada vez se aleja más de Dios y se dispone a encerrarnos en pensamientos y modas. Espiritualmente, comenzamos a aceptar costumbres, formas de pensar, actitudes mundanas, comienzan a parecernos normales, las justificamos, les damos una explicación, hacemos alianzas y pronto comenzaremos a recibir de esa influencia que nosotros mismos hemos permitido en nuestro corazón. Nunca habríamos leído del milagro que Dios hizo en la vida de Naamán si este hombre no se hubiese atrevido a enfrentar sus propios prejuicios y hubiera cambiado su forma de pensar. Antes de que ocurriese el milagro, algo sucedió en el corazón de este general. La expectativa que le ofrecía el mundo era la muerte. No había remedio ni escapatoria. En cambio, Dios le mostraba un camino de salida, de vida. Sin embargo, para poder alcanzarlo, debía descender primero. Debemos tener un motivo para vivir, un motivo para crecer, un motivo para seguir adelante. Puedo imaginarme las veces que Naamán habrá pensado en su esposa, en sus hijos, en su trabajo, en su pueblo, pero si esta enfermedad avanzaba, quedaría aislado de todos ellos, hasta que la muerte lo atrapara. ¿Cuántos hay que han perdido la esperanza de vida? ¿Cuántos que ya no ven la salida? ¿Cuántos cristianos han perdido de vista su modelo? ¿A quién quieres parecerte? ¿Cuál es tu modelo? Como verdaderos cristianos, nuestro modelo es parecernos cada vez más a Jesús, es amar a Jesús. Amar a Dios con todo nuestro corazón es conocerlo más. La enfermedad, el pecado, el dolor han atrapado a muchos en angustias, tristezas y depresiones. Por ello, hoy más que nunca necesitamos acudir a esa fuente de gozo, de paz, de esperanza que viene de parte de Dios. Tenemos un Dios santo y al acercarnos a Él somos santificados. Comenzamos a parecernos más a Él. El solo hecho de que Naamán escuchara la palabra del profeta que le hablaba de parte de Dios y comenzara a obedecer lo que le había sido dicho, empezó a desatar fe y confianza en su corazón. Aunque la lucha era grande, había comenzado en él el proceso de limpieza y santificación. La lepra seguía estando allí, pero su actitud, su expectativa, su confianza lo llevaban rumbo a la purificación. El Señor va a terminar de completar la obra de santificación en tu vida. Has comenzado una nueva etapa, aún sigues luchando con cosas del pasado, pero tu cambio de actitud, tu obediencia es lo que marcará la diferencia. Un ejemplo práctico y entendible para todos es el agua mineral. Podemos decir que es un agua 100% pura. Mi amigo y siervo de Dios, el pastor Sergio Scataclini, cuya vida ha sido marcada a fuego con la santidad, menciona en uno de sus libros el siguiente ejemplo. Seguramente tú jamás comprarías una botella de agua mineral en cuya etiqueta dijera 98% de agua pura, 2% de agua contaminada, sin garantía alguna. O es pura o no lo es. ¿Qué sucede con nuestra vida espiritual? ¿Por qué muchas veces te encuentras en medio de la lucha y en vez de sentirte victorioso, te sientes derrotado? Es que hay algo importante que Dios quiere enseñarte. Tú determinas qué clase de persona, de cristiano eres. Puedes seguir con la lepra, seguirás por un tiempo, pero esta no tardará en destruirte. O puedes hacer algo hoy mismo. Decídete, cambia. Y cuando algo quiera venir a contaminarte, tendrás la fe y el arrepentimiento suficiente para decir: no voy a permanecer más atado y esclavizado a nada, porque Jesús es mi Rey. No voy a permitir que la lepra siga avanzando y destruyendo mi vida. Naamán dejó a un lado sus prejuicios, lo que los demás pudieran llegar a pensar. Simplemente obedeció la palabra y se sumergió. Hoy tú puedes tomar esta palabra para tu vida y declarar: ya no tengo ningún yugo, ningún peso, ninguna carga, ningún amo que obedecer. Solo a Jesús, que es el Rey de mi vida. Él es mi Señor. Escuchar la voz de Dios y obedecerla es la actitud que modifica tu corazón por dentro, lo que produce el cambio de adentro hacia afuera. Naamán no lo sabía, pero el milagro ya estaba en marcha. Sigue adelante y atrévete a vencer toda frustración. En mi propia vida, yo tuve que aprender esas grandes lecciones que Dios me quería enseñar. Durante aquellos primeros años en el ministerio,
Nada parecía salir bien. Hasta tenía un frigorífico que en vez de enfriar, calentaba. Mi situación económica era deplorable. Me avergonzaba por no poder darles un sustento digno a mi esposa Betty y a los chicos. Pero tal vez una de las cosas que más me dolía era ser un pastor sin ovejas. Durante 7 años mi congregación no superó las 7 personas. En algunos cultos estaba solo. A veces venían pastores amigos a presenciar el culto y me encontraban solo. Sentía ganas de morir y desaparecer. Me consideraba una víctima. Cuando caminaba entre los bancos vacíos, sentía como el diablo saltaba alrededor y se burlaba de mí. Pensé en renunciar al pastorado, continuar con mis estudios de ingeniería y buscar un empleo. Pero muy dentro de mí sabía que este no era el plan ni el propósito de Dios para mi vida. Descubrí que con el correr del tiempo, todo plan o propósito que Dios tiene en nuestras vidas conlleva un proceso espiritual, un trato de Dios con el hombre. Estás llamado a ser santo. La Biblia nos enseña claramente que ser santo es un llamado de Dios. En la historia de Naamán encontramos este mismo principio. Era Dios quien le hablaba a este hombre poderoso para que en él se produjera el cambio y fuese libre de su enfermedad. En el Nuevo Testamento encontramos el siguiente texto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1, verso 1 y 2. La palabra santo no es una cuestión mística, sino que significa vivir de una manera diferente. Es vivir consagrado, poniendo límites, cerrándonos a la contaminación, a la mentira y al doble sentido. La manera en que podemos alcanzar lo genuino de Dios es comenzando a aceptar que somos llamados a ser santos. Esto significa estar totalmente consagrados, definitivamente muertos a nuestros derechos y a nuestro yo, nuestro orgullo, para aceptar por completo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuán difícil le resultaría a Naamán renunciar a sus privilegios, a su autoridad, a su reconocimiento, para doblegar su corazón y descender en obediencia a la palabra de Dios a través del profeta? Fue una muerte interna para aceptar lo que Dios tenía para él. Jesús vino para demostrarnos que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. El reino de Dios es al revés del mundo. En ese reino, el más grande es el siervo. La santidad en acción consiste en ser verdaderos siervos, en perdonar, en no enojarnos, en no demandar nada. Santo es aquel que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor. Lamentablemente, muchas veces he visto a creyentes que han tenido experiencias concretas con el Señor. Jesús ha hecho cosas tremendas en sus vidas. Les ha dado dones y talentos preciosos. Los ha ungido y aún así viene a nuestras mentes la pregunta: ¿por qué nunca terminan de comprometerse, de entregarse por completo? La respuesta es: en su interior están divididos, tienen su corazón dividido y, según Santiago, necesitan ser purificados. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Hace tiempo me impactó el testimonio de un grupo de jóvenes de la iglesia a quienes en un tiempo de oración el Señor tocó profundamente. Ellos sintieron la profunda necesidad de consagrar su corazón por completo, dejando a un lado aquellas cosas que empañaban la visión y propósito de Dios para sus vidas. Una hermana dijo: el Señor me pide que deje mi egocentrismo, aquellas cosas que para mí son importantes, y que me preocupe de aquellas cosas que para Él son importantes. Aquello que está en su corazón, no somos nuestros dueños, somos siervos de Cristo. Estamos en esta tierra para hacer su voluntad, para obedecerle y servirle. Otra joven testificó: cuando orábamos, cuando buscábamos a Dios, me di cuenta que me estaba ocupando de mis asuntos y de mis propias metas. No me di cuenta de que a mi alrededor había gente que necesitaba que les predicara el Evangelio. La gente que me rodea son oportunidades que Dios me da y no debo desperdiciarlas. Debo aprender a servirle a Él. Estos son testimonios de corazones purificados, alineados con la voluntad de Dios. ¿No querrá Dios hacer lo mismo contigo? La santificación significa separarte del sistema del mundo, donde cada cual hace lo que le parece, sin tener en cuenta a Dios.
Santificación significa separarte de la forma en que el mundo opera para dedicarle tu vida al Señor. No es tu forma o tu manera, es aceptar el consejo, mandamiento y palabra de Dios como guía y dirección segura para tu vida. Si nunca lo has hecho antes, como le sucedió a Naamán, puede ser que no entiendas, que te enojes, pero solo cuando te atreves a obedecer a Dios es cuando encontrarás la gran diferencia en tu vida. La santificación no es una mera emoción del momento, sino una acción, una necesidad diaria de acercarnos a Dios y a su palabra. Es marcar la diferencia a través de nuestro testimonio, conducta y espíritu. Ábrele la puerta a Jesús. En el libro de Apocalipsis leemos: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 17 al 20. Cuando decimos que el Señor golpea a la puerta, generalmente lo utilizamos para darle a entender al que está perdido que es necesario que le abra el corazón al Señor. Si bien esto es cierto, y si aún no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, puedes hacerlo hoy mismo. Encontramos que el contexto de este mensaje está dirigido por Dios hacia su iglesia, es decir, aquellos que decimos ser cristianos. Uno puede estar dentro de la iglesia y tener a Jesús de lado, de fuera del corazón. Millones de personas dicen ser cristianas, pero se han olvidado de Cristo, de sus enseñanzas, de su conducta y testimonio. No han tenido un encuentro genuino que haya transformado sus vidas. Para estas personas es una simple tradición, una rutina, pero lejos está de ellas transformar esto en un verdadero estilo de vida. No marcan la diferencia con los demás. Su testimonio está en tela de juicio. Aún practican los pecados de siempre. Su vocabulario burdo, amenazante, injurioso, quejoso y calumniador sigue igual. El maltrato hacia sus seres queridos, las tentaciones que los atrapan y seducen, no se dieron cuenta, pero Jesús sigue estando del lado de fuera. ¿Qué habría sucedido si Naamán no hubiera escuchado la voz de Dios y enojado hubiese vuelto a su nación? Seguramente no leeríamos nada de él y simplemente habría sido un hombre más que murió bajo los efectos de la lepra que lo consumió. Sin embargo, Naamán oyó la voz de Dios y actuó. Esto mismo es lo que dice el pasaje de Apocalipsis. No es suficiente con solo creer en Dios y haber recibido a Jesús en tu corazón. ¿Qué sucede luego con tu vida, con tu carácter, con tu forma de ser? Jesús golpea la puerta de tu corazón, desea que la abras, porque Él quiere tener comunión contigo, quiere participar de cada área de tu vida y tomar el control de cada una de tus vivencias. Él quiere ser tu Rey y Señor. A través de este pasaje, Dios nos exhorta y nos muestra que muchos se creen espirituales, pero que en realidad su verdadera condición espiritual es la de miserables y pobres. Este es el tiempo en que Dios quiere que lo que esté tibio, lo que es mediocre, lo que no alcanzó a salir de la zona gris, pueda definirse completamente. ¿En qué lado del cristianismo te encuentras? Si no desciendes y te humillas como tuvo que hacerlo Naamán, estás dejando a Jesús afuera. Es la palabra de Dios lo que produce en tu vida el querer como el hacer. Cuando la oyes y la aceptas, cuando estás dispuesto a hacer algo, Dios comenzará a actuar en tu vida. Recuerda que es Dios el que te llama para purificarte. ¿Le vas a abrir la puerta o la vas a dejar de lado de fuera? ¿Vas a obedecer su palabra o a seguir enojado con Él? Sal de tu comodidad. La santificación no es ser cómodos, sino tomar decisiones importantes para no estancarnos. De esa manera, nos abrimos a aquello que deseamos que nos tome, que nos controle. Naamán hizo planes, preparativos, viajó, se esforzó, buscó al profeta. Debió salir de la comodidad de su hogar donde la lepra lo estaba destruyendo. ¿Te has acomodado a alguna circunstancia difícil, a alguna debilidad, a algún pecado? ¿Te cuesta tomar decisiones y cambiar? ¿Cuántos hay que han perdido grandes oportunidades en su vida simplemente porque se han demorado y no han tomado decisiones a tiempo? La indeterminación, la falta de
La comodidad de dejar que las cosas simplemente sigan sucediendo y que el tiempo siga transcurriendo pueden precipitarte a una crisis. Recuerda que en la vida vamos a llegar a ser aquello que aceptamos y recibimos en nuestro corazón. Aquello que nos influye es lo que va a movilizarnos y marcarnos. Llegarás a ser aquello a lo que le das prioridad. Lamentablemente, muchas personas no le dan prioridad al llamado de la santificación. No le dan prioridad a buscar el reino de Dios y su justicia. No le dan prioridad a ocuparse de las cosas de Dios, a obedecer su palabra. Entonces, llegan a hacer lo que el mundo les dice. Eres un fracasado, nunca vas a cambiar. Tu familia era igual, tu papá, tu abuelo. Este es el tiempo en que Dios quiere liberarte del oprobio de estar atado al diablo para que puedas correr a los brazos de Cristo y servirle por amor. Él te dio la libertad para escoger y determinar. Naamán escogió obedecer la voz de Dios. ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad? Haz un pacto de fidelidad con Dios. Hay momentos en la vida en que tomamos decisiones que nos marcan. La carrera que estudiamos, un trabajo nuevo, la persona con la que nos casamos. Pero muchas veces hemos dejado a un lado nuestras decisiones espirituales. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Sobre qué bases y fundamentos vamos a edificar? Dios te llama para darte una nueva oportunidad. Así como a Naamán, Él te habla para que encuentres el camino de santidad, de pureza para tu vida. ¿Estás dispuesto a obedecerlo y a escuchar su voz? Hoy puedes hacer un pacto de fidelidad con Jesús. Un pacto en que le expresas tu deseo de obedecerlo, tu vocación de alcanzar las cosas espirituales, de llenarte de su espíritu y hacer su voluntad todos los días de tu vida, andando por sus caminos y celebrando diariamente sus verdades. Un pacto es un compromiso entre dos personas. El pacto que hacemos con Dios es un pacto que Jesús avala con su sangre. La Biblia narra la historia de Esdras, quien confesó el pecado que el pueblo de Israel había realizado al ceder a la tentación y mezclarse con otros pueblos, cosa que el Señor les había encomendado oportunamente que no hicieran. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2. La carga y la oración de Esdras se debían a que los israelitas se habían mezclado con el estilo de vida de los pueblos paganos e idólatras que lo rodeaban. Es decir, se habían contaminado con la influencia del mundo a su alrededor. Para ese entonces, mezclarse era un acto de rebeldía, de indiferencia, de deslealtad hacia Dios. Ellos se mezclaron y rompieron el pacto. Naamán alcanzó la promesa porque le fue leal a Dios, obedeció su palabra. En esta época, la tentación es que te mezcles con el sistema del mundo. El mundo nos afecta. Muchos cristianos incluso han tomado el doble sentido, el mal humor, el carácter del mundo, las ofensas, las murmuraciones, la envidia, la competitividad, la vanagloria, el egoísmo, el ser desobediente a los padres, la avaricia, la superficialidad, como parte de su propia forma de ser y hacer. Todo esto describe la situación del mundo que nos rodea, pero no debería ser parte de la vida y del carácter del verdadero cristiano. El Señor no quiere zonas grises en nuestra vida. Los términos medios, donde no somos del todo mundanos, pero tampoco somos verdaderos cristianos, podríamos calificarlos como cristianos medio mundanos. El espíritu del mundo es el yo, es el Naamán, general del ejército sirio. Es nuestro orgullo, nuestra posición, pero es allí donde debe producirse un cambio. Algunos no quieren rendirse a Dios porque saben que de esa manera no pueden dirigir más su vida. Prefieren seguir a medias tintas, no muy mundanos ni muy cristianos,
son aquellos que siguen justificando sus debilidades antes de enfrentarlas y hacer algo para vencerlas, como lo hizo Naamán. Ya es hora de que aprendas a rechazar aquellas cosas que el mundo llama buenas, pero su final es camino de muerte y destrucción. Tienes que decidirte. No aceptes la muerte, antes bien busca la vida que está en Jesús y la hallarás. Aprende a decir no. Santificarnos y hacer un pacto con Dios significa no aceptar ese estilo de vida que nos lleva a un camino sin retorno. Por el contrario, ser cristianos implica que estamos dedicados a una obra superior, construir en nuestras vidas un altar donde pueda verse a Cristo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Algunos experimentan rechazo desde su más tierna infancia y con el tiempo llegan a creer que en verdad no valen nada y que han fracasado en la vida. Su carácter tosco y a veces incluso insoportable tiene profundas raíces que han traído un inmenso dolor en su corazón. Si sus mismos padres que los trajeron al mundo no pueden amarlos, ¿qué puede esperar de los demás? Una hermana compartía con nosotros: vengo de una familia destrozada. A mí me dejaron fuera de casa a los 10 años. Mi madre era alcohólica y mi padre llevaba una doble vida con otra mujer y con otros hijos. Pero cuando rendí mi vida en las manos del Señor, Él me llevó a amar a mi madre, porque yo la odiaba y la maldecía. Renegaba de ser su hija y pertenecer a una familia tan malvada, tan perversa, con unos padres que jamás me abrazaron, que nunca me dieron un beso, una caricia de amor. Nunca escuché un te quiero de parte de ellos. Ese dolor, ese odio estaba en mi corazón como una lepra que me consumía. Pero cuando experimenté el amor de Jesús, Él trató conmigo y pude perdonar a mi madre, que me maltrataba, me rechazaba. Siento que ahora puedo amarla pese a todo. Puedo acercarme a mi familia y darles un beso y un abrazo sin sentir rechazo dentro de mí. Dios ha sido fiel y me ha dado la victoria. Cuando hacemos un pacto con Dios, es como si firmáramos un convenio de que vamos a someternos a su palabra y con su ayuda hacer su voluntad. Él nos dará las fuerzas y la sabiduría para enfrentar toda circunstancia adversa y darnos la victoria. Aunque la batalla sea grande, si te decides, el Señor te dará la victoria. El mundo nos llamará a mezclarnos, a tomar el nombre de Jehová en vano. No tomes las cosas de Dios en vano. La palabra de Dios nos habla de ser diferentes. Debemos tener un anhelo por Dios, una fe diferente, una unción diferente. Cuando quiero santificarme, estoy dispuesto a confesar mi egoísmo, mi espíritu de competitividad, mi rebeldía, mi pecado. Es el Señor quien quiere que tengamos hambre de ser santos, que tengamos hambre de parecernos más a Cristo, que tengamos hambre de obedecer, que tengamos hambre de vivir en la presencia de Dios y poder parecernos cada día más a Él. Naamán, empujado por su lepra, comprendió que no podía resolver ese problema solo, sino que necesitaba la ayuda de Dios. Invirtió dinero, hizo planes, se esforzó, buscó y encontró la respuesta. ¿Tienes tú hambre de Dios? Marca la diferencia. Los que han de conquistar las promesas de Dios, la tierra que Él prometió, son aquellos que se han consagrado y apartado del espíritu e influencia del sistema del mundo para rendirse por completo a Dios. Naamán se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Siempre que se acerca un tiempo de conquista, Dios nos lleva antes a un tiempo de santificación. La acción de zambullirse en el agua hace referencia a la limpieza, a la humildad, a la obediencia. Dios trataba con su corazón. En Levíticos 20:24 dice: haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor había puesto pautas para que el tiempo de lo que era limpio y de lo que era inmundo. Dios les había dicho que aquellos que son consagrados marcarían la diferencia y no comerían lo inmundo, como si fuese limpio. A su vez, les hace un llamado para que no llamen limpio a lo que es inmundo.
Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es sacar a la luz lo que está escondido. El Señor quiere que limpies tu casa. Dios quiere sacar todo a la luz. Si no lo obedeces, tal vez muchas de las peticiones y propósitos que Él tenía para ti quedarán truncados y tu familia también se verá afectada por tu decisión. Tenemos que aprender que el Señor nos dice que debemos marcar claramente la diferencia entre lo que es inmundo y lo que es aceptable y puro para Dios. El Señor quiere que nos dediquemos a Él y que no mezclemos las cosas, que podamos cumplir su palabra y andar en sus caminos, que regresen la gloria, el fuego, el hambre por orar y leer la Biblia. Ya es hora de que vuelvas otra vez al primer amor. Hay un llamado para cada uno de nosotros y es que no quede ningún aspecto de nuestra vida sin limpiar. Naamán entendió que la única manera de alcanzar la limpieza de su lepra era obedecer a Dios. ¿Estás dispuesto a entregarle todo?